escuchan? ¿Me escuchan a Sí, vosotros? profe. Bueno, qué desastre esto de la virtualidad, no lo soporto más. Bueno, pero bueno, no queda otra. Este, bueno, entonces como les explicaba, ¿sí? Estábamos viendo la gran diferencia entre el enlace alfa y el beta. Y lo que les comentaba es que los animales poseemos las enzimas para romper este enlace. ¿Queda claro? Es decir, tenemos las enzimas que nos permiten, a ver, dibujemos acá la enzima, ¿ven? Ahí está la enzima. Esta enzima puede romper este enlace. ¿Queda claro? Lo podemos cortar. Imagínense que es como una tijerita. Lo podemos romper. ¿Queda claro? Los animales pueden romper este enlace. Al romper este enlace, es decir, es una hidrólisis, ¿no? Lo hacíamos con agua, ¿se acuerdan? Una hidrólisis. Pero esta hidrólisis sin la enzima tardaría muchísimo. En cambio, con la enzima se hace rápidamente. Entonces, ¿cuál es el resultado? Recuerden que las enzimas aceleran las reacciones químicas, ¿no? Entonces obtengo alfa-glucosa y obtengo alfa-glucosa. Y cada alfa-glucosa me sirve como ¿qué? Como combustible, como una fuente de energía. ¿Queda claro? ¿Sí? Esa es la importancia. En cambio, ¿qué pasa? Los animales no tenemos la enzima. Los animales no tenemos la enzima para romper este enlace. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Quiénes sí tienen la enzima? Bueno, bacterias. No, son multiple choice. Los exámenes hace muchísimos años que son multiple choice. ¿Sí? Y aparentemente los finales, como estuvimos hablando, eso ya lo deben saber, van a ser presenciales, ¿sí? Los finales. Por eso les digo, pónganse a estudiar con todo, porque no es lo mismo que estar en casa. Ya saben, ya comenté a lo que me refiero. ¿Queda claro? Entonces, y sí. Y es un poco injusto, ¿no? Porque ustedes cursaron en forma virtual, tal vez tendrían que dar en forma virtual. Pero bueno, ustedes saben que esto es la universidad. La universidad no acepta lloriqueos. ¿Sí? Vos tenés que saber y tenés que saber. Y a otra cosa mariposa. ¿De acuerdo? Así que, muy bien. Como estaba diciéndoles, entonces, los animales no tienen las enzimas para romper este enlace. ¿Sí? ¿Quiénes sí los tienen? Las bacterias, los protistas. ¿Se acuerdan los protistas? Los organismos unicelulares. Los hongos. ¿Sí? Sí tienen, ellos sí tienen que la enzima que tiene los dientes, como para romper este enlace. ¿Queda claro? Ellos sí pueden romper este enlace. Entonces, pero nosotros no. ¿Queda claro? Entonces, este enlace nosotros no lo podemos romper. Los animales, ¿sí? Sí lo pueden romper bacterias, protistas y hongos, ¿sí? Y esta molécula, la celobiosa, yo le dije que la maltosa viene de la malta, por hidrólisis. Ya se imaginan qué quiere decir eso. ¿Y la celobiosa viene de quién? La celobiosa viene de la celulosa. También viene por hidrólisis. Ahora después, dentro de un chiquitín, lo vamos a ver, ¿sí? Entonces la celulosa por hidrólisis me da la celobiosa. Entonces, ¿qué es la celulosa? Bueno, se los adelanto. La celulosa son miles y miles y miles y miles de ¿qué? De beta-glucosas. Son beta-glucosas, las dibujo así, ¿ven? Cada pelotita es una beta-glucosa. Esta es una beta-glucosa, esta es otra beta-glucosa. Y están enganchados ¿por qué enlace? Están enganchados por el enlace beta.
y esto sigue, ¿no? Miles y miles y miles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por hidrólisis, si esta es la celulosa, ¿m? O sea, son miles y miles de ¿qué? De beta glucosas unidas por enlaces que beta 1,4. Entonces, por hidrólisis, ven, si yo rompo acá y rompo acá, hagamos uno más, ¿sí? Y rompo acá, estoy haciendo mal el enlace, ¿sí? Y rompo en este otro enlace, esto sigue, ¿sí? Entonces fíjense que al romper los enlaces beta 1,4, ¿qué obtengo? Obtengo celobiosa. ¿Ven? De acá se obtiene celobiosa, de acá se obtiene celobiosa. Entonces, la celulosa por hidrólisis, ¿qué me da? Me da celobiosa. Esa puede ser otra pregunta del examen. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Celobiosa. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La celulosa, por hidrólisis, la celulosa es un polímero. Polímero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho más de 10, no? La celulosa es un polímero ¿de qué? De beta glucosa. Entonces, por hidrólisis me da celobiosa. ¿Queda claro? A su vez, la hidrólisis, ¿sí? La hidrólisis, ¿sí? De la celobiosa ya vimos que nos daba ¿qué? Beta glucosa. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, esto nosotros los animales no lo podemos hacer. Lo hacen bacterias, protistas y hongos. ¿Sí? La beta-glucosa también puede ser transformada, luego puede ser transformada en alfa-glucosa, no importa, pero también sirve como fuente de energía. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces sirve como ¿qué? Como combustible. ¿Queda claro? Pero nosotros no podemos hacer este paso. Entonces la celobiosa a nosotros no nos serviría como fuente de energía. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, las termitas. Las termitas, ahí estoy dibujando una termita más o menos, ¿no? Las termitas, no son insectos, pero bueno, dibujé con 6 patas. Las termitas, ¿sí? Tienen que en su sistema digestivo, ¿sí? Tienen en su sistema digestivo, ¿qué tienen? Tienen bacterias que les permiten que degradar, por ejemplo, la madera o lo que coman. ¿Queda claro? Los herbívoros. Los herbívoros comen plantas y las plantas que tienen celulosa. Yo acá tengo una vaca. ¿Sí? ¿Qué come la vaca? La vaca come pasto, ¿no? O debería comer pasto, ¿no? Y el pasto, ¿qué es? Es un vegetal, ¿sí? ¿Qué sé yo? Los pastos. ¿Y qué tienen? Celulosa. ¿Queda claro? ¿Y qué enlace tiene la celulosa? Beta 1,4. ¿Lo podemos romper el enlace beta 1,4? No. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, la vaca tiene todo un sistema digestivo tremendamente complejo con muchas, muchas partes. ¿Y qué tiene? Tiene ¿qué? Bacterias y tiene protistas que también le ayudan a ¿qué? Le ayudan a procesar la celulosa, ¿queda claro? Y la celobiosa. Y finalmente, lo habrán visto muchas veces, ¿sí? Van caminando por un parque, un bosque o en un jardincito, lo que fuera, la madera, ¿sí? ¿Qué le crece a la madera? Le crecen ¿qué? Honguitos, ¿no? ¿Sí? Porque los hongos también tienen la enzima, la celulasa, que les permite ¿qué? Les permite alimentarse de la celulosa de la madera en descomposición. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, termitas, herbívoros, disculpen si no dibujé bien la termita, los herbívoros, ¿eh? Todos esos animales, parece un escarabajo. Los herbívoros, ¿qué tienen los herbívoros en su sistema digestivo? En su sistema digestivo tienen bacterias y tienen protistas también, ¿queda claro? Y las termitas, ¿qué tienen? Tienen bacterias, ¿queda claro? Entonces todos ellos pueden procesar, ven acá está la termita, está comiéndose un pedazo de madera,
les permite procesar ¿qué? La celulosa. ¿Queda claro? ¿Sí? Los animales por sí mismos no pueden, necesitan la ayuda de ¿qué? Las bacterias, los protistas, y ya vimos que los descomponedores, los hongos, eran descomponedores. ¿Está? Muy bien. ¿Qué se va a hacer? Entonces esa es una importante diferencia, ¿sí? Es decir, a nosotros que no poseemos estas bacterias, nosotros no tenemos, ¿qué pasa cuando comemos plantas? El ser humano, acá está, ¿no? Nosotros, los seres humanos. Me estoy comiendo, qué sé yo, tengo mucho hambre y me agarré un cacho de pasto, de verdura, estoy haciendo dieta y ¿qué pasa con esta fibra? Fibra vegetal. ¿Qué es la fibra vegetal? La fibra vegetal es la celulosa. La podemos, enlace beta 1,4. ¿Nosotros podemos romper este enlace? No, no podemos romperlo. ¿No es cierto? No, No, no lo podemos romper. Y entonces, ¿qué va a pasar? Acá está nuestro cuerpito. nos intoxicamos. No, no, ¿cómo? No nos intoxicamos, ¿sí? Lo Pero masticamos, puede dar ¿sí? toxoplasmosis si le pasa un Claro, gato por la encima. digestión va a ser más lenta. Y entonces, ¿qué pasa? Esta fibra vegetal que no digerimos, ¿sí? No la podemos romper, pero es fibra que nos ayuda a ir de cuerpo. ¿Ven? ¿Ven? Por acá. ¿Sí? Es un poco gráfico. ¿Queda claro? La fibra vegetal hace que la digestión sea más lenta, permite que ciertos nutrientes hace como un arrastre, tiene un efecto de ¿qué? De arrastre, ¿sí? Entonces limpia el sistema digestivo. Es como que necesitamos limpiar la tubería, ¿no es cierto? ¿Sí? Hace un efecto de arrastre, limpia, hace que la digestión sea más lenta, que algunos nutrientes se absorban mejor, que otros, ¿sí? ¿Queda claro? Es necesario. Por ejemplo, todas las personas mayores, mucha gente, tiene que, sufre de divertículos, ¿sí? Que es porque comen carne, ¿no? Sobre todo en los países que comen carne, como el nuestro, ¿no? Que comen mucha carne, o comíamos, igual seguimos comiendo mucha carne, pero bueno, hay mucha gente que tiene muchas dificultades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la recomendación para la gente que tiene divertículos? Fibra vegetal. Fibra vegetal, ¿queda claro? El divertículo ya lo tenés, llegamos tarde, pero no sirve como fuente de energía. ¿Sí? ¿Queda claro? Obviamente, las membranas sí se rompen y lo que tiene la célula vegetal lo absorbemos. Absorbemos eh, los glúcidos, los lípidos, los minerales, todo eso lo absorbemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la célula, ¿se acuerdan cómo era? Tenía la celulosa. ¿Y por adentro qué estaba? Por adentro estaba la membrana. Obviamente, cuando hacemos el proceso digestivo, cocinamos las verduras o lo que fuera, en realidad las hacemos al vapor, ¿no? Tenemos que a la cocción a la inglesa hay que hacer, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa con la membrana? La membrana se rompe, la celulosa, ¿sí? Un poco puede romperse por la temperatura, pero la verdad es que la celulosa no la vamos a poder absorber. Pero todo, ¿qué? Todo lo que tenía dentro la célula, sí. ¿Queda claro? Claro, o sea, lo que no hay que hacer es tirar las verduras, ponerle agua y hervirlo. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes van a quedar en el agua. ¿Sí? Búscalo, googlealo después. ¿Sí? Busca cocción a la inglesa para absorber todos los nutrientes de la verdura. ¿Mm? Es como hacerlo al vapor. ¿Sí? Es decir, eh, se le da un golpe de calor a la verdura, pero no es que tirás la verdura con el agua y lo hervís 2 horas, no, porque todo queda en el agua entonces, ¿entienden? Todos los nutrientes. Lo mejor es hacerlo al vapor o hervís el agua, tirás la verdura y lo sacás enseguida. ¿Estamos? ¿Sí? O que no esté hirviendo para que esté caliente. Eso es a la inglesa. Es para que la célula ahí se sella, ¿sí? Queda en la célula y después, bueno, entonces los minerales y todo eso lo absorbe. Pero la celulosa no. La celulosa
fibra y arrastre. Entonces los divertículos, ¿qué son los divertículos? Los divertículos es por hacer fuerza para ir al baño, ¿queda claro? El colon se contrae tratando de arrastrar eso que es como no tiene fibra, es muy sólido, hay que tomar mucha agua, hay que comer mucha fibra, entonces eso, hay que estar hidratado, agua y fibra vegetal, ya sea comiendo verduras, ¿sí? Claro, entonces la musculatura empieza a fallar y se forman estos divertículos que dan complicaciones, dolorosos, pueden romperse, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Bueno, ahí hay que tratar de aprender todo un poco. Aparte es algo natural. Ustedes, muchos de ustedes van a seguir medicina. Y lo van a ver todo el tiempo eso. Si son médicos clínicos o hacen alguna especialidad clínica, y bueno, van a tener que atender montones de personas mayores con divertículos, con problemas digestivos. Y la verdad es que comemos mal. O sea, es algo natural. Yo sé que es gracioso, pero es algo natural. Sobre todo cuando uno está enfermo, y está en el hospital, tiene que ver de todo y todo se naturaliza, ¿sí? Me gusta Traumato, profe, y bueno, sí. Traumato. Qué cosa sangrienta. Bueno, ya cuando vayan al quirófano y vean, van a ver. Pero uno se acostumbra, así como le atornillan los huesos a la gente, todos los huesos de ahí, los músculos, todo es impresionante. Bueno. Ah, claro, me habías dicho, ¿no? Que trabajas en quirófano, sí. Que instrumentadora eras, me acuerdo. Ah, claro. Y sí, ya estás. Unas capas las instrumentadoras. Bueno, ¿cómo laburan? Bueno, se aprende un montón, ¿no? Mirando ahí. Y sí, bueno, está bárbaro, claro. Está muy bueno estudiar instrumentadora quirúrgica y después seguir estudiando, está muy bueno. Excelente. Bueno, lo que pasa es que, bueno, uno cuando es joven, pero eso está muy bien. Bueno, así que todos queremos llegar al quirófano. Como doctor, no como paciente. Yo te lo regalo el quirófano como paciente. Pero la gente, la verdad, ahora, con las, la gente ahora con esto, por ejemplo, con las o sea, la laparotomía es abrir a la persona, ¿no? Y la laparoscopía es, bueno, digamos, con los trocars, ¿no? Y con unas incisiones muy pequeñas, y con una camarita inflando la panza, ¿no? La gente se recupera muy rápido y con las nuevas técnicas, bueno, de la anestesiología es una, es impresionante lo que ha avanzado anestesiología. La gente se recupera muy rápido, no tiene los traumas que tenía antes de los quirófanos, se recuperan muy rápido y al mismo día en muchos privados ya los largan a la casa o al otro día, las recuperaciones son muy rápidas. Lo que sí, bueno, es más lento por la cuestión del trauma, eh, todas las operaciones justamente de traumatología, las cardíacas, y bueno, esas operaciones más, las operaciones que son todo lo que sea onco, ¿no? Las oncológicas, bueno, esas sí siguen siendo muy sangrientas. ¿Sí? Sangrientas en el sentido no que se pierde sangre, sino que, bueno, por ahí traen muchas complicaciones después. Bueno, entonces dejémonos de delirar y sigamos con los glúceos. ¿Dónde estábamos? Entonces, rápidamente, trisacáridos. Es muy cortito lo de trisacáridos, por suerte. ¿Qué sería un trisacárido? En general no lo toman. Un trisacárido, les doy un solo ejemplo, es simplemente para que sigan enganchando. Por ejemplo, un trisacárido van a ser 3 monosacáridos. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de todos, ¿cuál es? Son 3 alfa-glucosas. ¿Sí? Entonces tengo alfa-glucosa enganchada a alfa-glucosa
enganchada a alfa-glucosa. Y tenemos entonces que dos enlaces, que alfa 1, 4. ¿Está claro? Ese es el único ejemplo que tienen que saber. Es la maltotriosa. O conocerlo, si les sirve para razonar. Fíjense que la maltotriosa es lineal. ¿Sí? Bueno, entonces después venían los oligosacarios. ¿Sí? Los oligosacarios eran, ¿se acuerdan? De 4 a 9, ¿no es cierto? Monosacarios. De 4 a 9 monosacarios. De 4 a 9 monosacarios. De 4 a 9 monosacarios. Muy bien, de 4 a 9 monosacarios. ¿Sí? Y esto, ¿se acuerdan que yo les había dicho que teníamos de estructura lineal o de estructura ramificada? ¿Sí? Muy bien. Los oligosacáridos, entonces, la estructura lineal es lo que acabamos de ver, ¿no? Donde podemos tener, vamos a hacerlo más rápido, ¿sí? La estructura lineal es cuando yo tengo los glúcidos enganchados por los enlaces, ¿sí? Por ejemplo, esto sigue, ¿no? Por ejemplo, este es un oligosacario lineal, ¿no es cierto? Son 5 y todos los enlaces, todos estos enlaces son alfa 1, 4. ¿Queda claro? ¿Sí? Todos enlaces alfa 1, 4. La estructura ramificada es cuando yo tengo dos ramas, les había dicho, ¿se acuerdan? Entonces tengo todos los monosacarios, por ejemplo, y acá tengo otra rama. Esperen un segundo que mi perro se va a electrocutar. Salí de ahí. Salí, ven para allá. Ahí está. Bueno, ¿sí? Entonces, fíjense, las dos ramas son lineales. ¿Sí? Tienen uniones alfa 1, 4, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto era lineal, ¿se acuerdan? Y va a haber un punto de ramificación. Ese punto de ramificación es un nuevo tipo de enlace que ahora vamos a ver dentro de unos minutos, ¿sí? Esto se llama punto de ramificación, es donde se unen dos ramas y el enlace, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, es un enlace alfa 1, 6. ¿Me disculpan un par de minutos? ¿Sí? Ahora vuelvo. Voy a dejar de compartir y tengo todo en silencio. Esperen un segundo. Chicos, ya que estamos solos y se fue el profe, de Genoma Sur 08, ¿hay que leer todo? ¿Todos los links?
Aquí estoy de vuelta. Escuché que alguien me hablaba, pero no... Ya estaba saliendo. Porque tengo que abrir el portón de mi casa. Bueno, así que esos minutos... No, profe, yo había Sí. preguntado algo a mis compañeros. Ah, de acuerdo. Em, Disculpen si escuchan algo, es mi familia que no entiende. Muy bien. Sí, estoy leyendo lo que escribió Irene. Entonces, acuérdense que va a quedar grabado esta parte, me olvidé de parar la grabación. Bueno, entonces, estábamos en lo del punto de ramificación, ¿sí? Que va a ser un enlace alfa 1,6. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tenemos lo que se llama un oligosacárido ramificado. ¿Dónde vamos a encontrar los oligosacáridos? Los oligosacáridos los vamos a encontrar, ¿sí? Ya sea por sí mismos, sueltos, ¿sí? O también los podemos encontrar unidos a proteínas. Por ejemplo, todavía no sabemos lo que es una proteína, pero supongamos que una proteína es una estructura, ¿sí? Y pegado a esa proteína podemos tener que los oligosacáridos. Por ejemplo, ven, acá tengo el oligosacárido, ¿eh? Ramificado. Entonces, la proteína más el oligosacárido, ¿sí? Todo junto va a formar lo que vamos a llamar una glucoproteína. ¿Queda claro? Recuerden que los oligosacáridos también los podemos tener sueltos, pero les estoy dando el ejemplo de que, por ejemplo, los podemos tener unidos a proteínas. Entonces se forma la glucoproteína, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Todavía no sabemos qué son los lípidos. Disculpen, toqué algo. Todavía no sabemos bien qué son los lípidos. Tendríamos que empezar hoy, vamos a ver si llegamos. ¿Sí? Los lípidos. Los lípidos, imagínense que lo dibujo así. Esto es un lípido. ¿Sí? Los oligosacáridos también pueden estar unidos a lípidos. ¿Sí? Entonces tengo un oligosacárido unido a un lípido, ¿cómo unido? Eso es importante. Unido covalentemente. Esta es una unión covalente. ¿Sí? Unión covalente. Entonces, juntos, ¿qué forman? Van a formar un glucolípido o también se puede decir glicolípido, ¿sí? Es lo mismo. ¿Estamos? Glucolípido o glicolípido. Y acá también se puede decir glicoproteína. No es exactamente lo mismo, pero bueno. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, dentro de unas clases, o lo van a leer solos, ¿sí? Van a ver que glucoproteínas y glucolípidos, ¿sí? Las glucoproteínas y los glucolípidos o glicolípidos van a ser parte ¿de qué? Van a ser parte de las membranas biológicas. Sí, son hidratos de carbono, son glúcidos. ¿Sí? Obviamente, estamos dentro de la clasificación de glúcidos, ¿se acuerdan? Los oligosacáridos era lo que venía después de trisacáridos, ¿se acuerdan? Vimos, monosacáridos. Por eso es importante aprenderse la clasificación. Disacáridos, trisacáridos. Claro, vamos subiendo. Oligosacáridos. Después de esto vienen los polisacáridos. Estamos acá. O sea, sí, obviamente, son glúcidos. O hidratos de carbono. ¿Está? Entonces, las glucoproteínas y los glucolípidos van a ser constituyentes ¿de qué? De las membranas biológicas. ¿Sí? ¿Sí? Van a formar parte de lo que se va a llamar el glucocálix. Lo vamos a ver después. Los glucolípidos y las glucoproteínas van a formar el glucocálix. Ojo. Muy bien. Entonces, después volvemos con esto. ¿Queda claro? ¿Sí?
Una cosa importante es que en la glucoproteína lo que aporta más masa, lo que tiene mayor peso es la parte proteica, ¿sí? Los glúcidos, los oligosacáridos, son, digamos, una parte menor dentro de la glucoproteína. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con los polisacáridos. Ejemplos de oligosacáridos. En general no toman ejemplos de oligosacáridos, pero les comento algunos. Algunos oligosacáridos, ¿sí? Tienen funciones, como les dije, en las membranas biológicas, ¿sí? Forman parte del glucocálix, para que se den una idea y lo puedan, digamos, conectar con algo. El glucocálix, imagínense, esta es la membrana, es la membrana plasmática, que sabemos que es lipídica. Esa membrana plasmática lipídica, algunos de esos lípidos están unidos a glúcidos. Entonces los glúcidos, ven, sobresalen hacia afuera. ¿Sí? Esa membrana también tiene proteínas, y algunas de esas proteínas son glucoproteínas. Entonces los glúcidos, ven, sobresalen. Entonces, las glicoproteínas y los glicolípidos van a formar esta especie de bosque, ¿ven? Que son los glicolípidos y glicoproteínas que sobresalen fuera de la membrana. ¿Queda claro? ¿Sí? Y esto es lo que forma el glucocálix, ¿entienden? Eso es el glucocálix. ¿Qué son? Son las glucoproteínas y los glucolípidos, que apuntan, ¿sí?, hacia el exterior celular. Entonces, cuando una célula, por ejemplo, toma contacto con otra célula, lo primero que toman contacto las células entre sí, ¿qué es? El glucocálix de una célula con el glucocálix de la otra. Entonces, una de las funciones del glucocálix, ¿cuál es? Comunicación. Intercelular. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Reconocimiento. Por ejemplo, lo primero que vamos a tomar contacto, una célula, ¿se acuerdan con el virus? Con los virus, más o menos, ¿no? Acá hay un virus, ¿ven? ¿Se acuerdan del reconocimiento? Bueno, nosotros no lo vimos para eucariontes, pero también va a haber un paso de reconocimiento, de adsorción viral. ¿Se acuerdan que era el pegado del virus? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que va a tener contacto? El virus va a tener contacto con el glucocálix, ¿sí? Para estos pasos. Reconocer el receptor, con qué se va a enganchar y con qué se va a pegar. Y lo mismo para quién. Lo mismo para las, por ejemplo, bacterias. ¿Queda claro? Lo mismo para las bacterias y lo mismo para otro tipo de, digamos, de patógenos. Por ejemplo, qué sé yo, tripanosomas, ¿sí?, protistas, ¿sí?, que puedan provocar infecciones. Entonces, el glucocálix, ¿sí?, va a ser muy importante para la comunicación, ¿sí?, célula a célula, y para, ¿sí?, el reconocimiento de absorción de diferentes agentes patógenos, virus, bacterias, protistas y demás. Y también va a ser muy importante cuando, por ejemplo, las células siempre están bien. No, hay veces que las células no están bien. Hay veces que las células se pueden volver malas. ¿Cuándo? Por ejemplo, cáncer. Entonces, cuando una célula, por ejemplo, se vuelve cancerígena, ¿qué les parece? Una de las cosas que va a cambiar, ¿cuál va a ser? Va a cambiar su glucocálix. ¿Se entiende? Y entonces, nuestro sistema inmune las puede reconocer y atacar. O una célula que está mala también, ¿sí?, o está enferma, ¿por qué? ¿Por qué puede estar enferma una célula también? Esperen que lo borro. Lo borro. Ahí está. ¿Por qué puede estar enferma también una célula? Si ¿Y está alguna infectada, enfermedad? ¿Está infectada claro, con un virus? muy bien, infectada por un virus. Y entonces también va a cambiar su glucocálix.
y entonces mi sistema inmune también va a poder reconocerla. ¿Se entiende? ¿Mm? Igual con los trasplantes. Con los trasplantes. Si me tienen que hacer un trasplante de corazón, el glucocálix del corazón trasplantado, ¿va a ser igual que mi glucocálix? No. Porque cada persona tiene que sus proteínas, sus glucolípidos. ¿Vieron como los grupos sanguíneos? ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy cero, otra persona es A, otra persona es B. Bueno, ¿sí? No siempre el grupo sanguíneo es igual, ¿eh? ¿Queda claro? Entonces, los glóbulos rojos, ¿sí? A lo que llamamos el grupo sanguíneo, es el glucocálix del, ¿sí? En cierta forma es el recubrimiento del glóbulo rojo. Exacto, para eso hacemos los estudios de compatibilidad. Buscamos lo más compatible posible. Pero el compatible exacto es para saber las moléculas. Dentro de las moléculas del glucocálix, por ejemplo, está el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? O HMC también, ¿no? Bueno, pero es algo que van a ver después cuando vean inmuno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, para que vean, que tiene su importancia esto de los glucolípidos, las glucoproteínas, y está muy relacionado. Desde grupo sanguíneo, ¿sí? El grupo sanguíneo está relacionado ¿con qué? Con glucolípidos. ¿Sí? ¿Queda claro? Y también, por ejemplo, RH está relacionado ¿con qué? Con proteína. ¿Sí? Una proteína de superficie. Pero bueno, eso ya lo van a ver más adelante. Vamos con nuestros últimos glúcidos, que son los polisacáridos. Muy bien, poli, muchos. Sacáridos, ya vimos, que se refiere a la unión de dos o más monosacáridos, pero en este caso son muchos. ¿Qué quiere decir muchos? Mayor o igual a 10 monosacáridos. ¿Sí? ¿Qué tienen que saber de los polisacáridos? De los ejemplos de... No, les van a tomar ninguno prácticamente de oligosacáridos, ¿sí? No los toman. O guabaína, algunos son antibióticos, algunos oligosacáridos que producen bacterias son antibióticos, ¿sí? Como por ejemplo la streptomicina. La streptomicina es una molécula que se forma a partir de oligosacáridos, y hay otros. La guabaína, pero como les digo, no los toman. Entonces, lean la guabaína también es un derivado de oligosacáridos. Es una droga que se utiliza experimentalmente para inhibir la bomba de sodio. Lo que hace es inhibe la bomba de sodio. Bomba de sodio, potasio ATPase. ¿Sí? Por eso les digo, no hace falta saber ejemplos de oligosacáridos porque no los toman. ¿Sí? Hay glucósidos cardíacos, etc. Como el digital, que son derivados de oligosacáridos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí tienen algunos, el digital, la guabaína, la streptomicina. Bueno, ¿dónde estábamos acá? No le den mucha bolilla a eso porque no lo toman. Sí sepan lo que es un oligosacárido, ¿sí? Muy bien, vamos con los polisacáridos. Entonces, los polisacáridos, la mejor forma de estudiarlos, ¿sí? Es dividirlos, ¿sí? Por su origen. Entonces, una de las formas de estudiarlos es dividirlos por su origen. Pueden ser de origen animal o pueden ser de origen vegetal. Esta es una forma fácil, sencilla de acordarse. ¿Sí? Animal, es decir, de origen animal o de origen vegetal. Entonces, por su origen. De origen animal o de origen vegetal. ¿Cuáles tienen que saber de origen animal? Tienen que saber si el glucógeno
Claro, glucógeno y la quitina. Esos son los de origen animal que tienen que saber. Glucógeno y quitina. Y los de origen vegetal que tienen que saber son el almidón y la celulosa. Así es, José, te faltó la quitina nada más. Bueno, la quitina no se lo olviden, porque lo toman siempre. Como saben que es el que aparentemente es más complicado, entonces lo toman siempre. O sea que no se lo olviden, porque lo toman. Como siempre lo dejan colgado, lo toman. Entonces, ojo. Entonces, de origen animal, glucógeno y quitina. De origen vegetal, almidón y celulosa. Y después los pueden estudiar por su función. ¿Queda claro? ¿Cómo es la función? El glucógeno es de reserva de energía. La quitina es de función estructural. Y acá se repite, fíjense. El almidón es de reserva de energía y la quitina es de función estructural. Entonces esta es otra forma de estudiarlo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Por su función. ¿Sí? Ustedes elijan la que ustedes quieran, ¿sí? Por la función, ¿sí? ¿Ven que se repite? Reserva de energía, glucógeno y almidón, quitina y celulosa, función estructural. ¿Está? Y lo otro que tienen que saber es la estructura de cada uno y dónde se encuentran. Entonces empecemos con el glucógeno. ¿Sí? Empecemos con el glucógeno. ¿El glucógeno cómo es? El glucógeno obviamente es un polímero de alfa-glucosa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el monómero, ¿cuál es el monómero? El monómero es alfa-glucosa. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, es un polímero de alfa-glucosa. Entonces, el monómero es alfa-glucosa. Todo alfa-glucosa. Entonces, como está formado por solamente alfa-glucosa, es un homopolímero. ¿Qué quiere decir eso? Homopolímero. Homo es igual. Entonces quiere decir que, ¿ven? ¿Son todas qué? Son todas alfa-glucosas. Enganchadas. ¿Por qué? Enganchadas por un enlace que ustedes ya conocen y que se repite y que se repite y que se repite. ¿Cuál es ese enlace? Es el enlace beta 1,4. Muy bien. ¿Sí? Entonces, se va a cortar, ¿sí? En 5 minutos se corta. Entonces, este enlace es el alfa 1,4. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿pero qué tiene? ¿Tiene una estructura lineal? No, es ramificado. ¿Qué quiere decir eso? Quería decir, ¿se acuerdan? Que se formaban ¿qué? Múltiples ramas. Yo les dibujo algunas nada más. ¿Sí? Entonces, las cadenas se unen por alfa 1,4. Ustedes ya saben eso, ¿sí? La forma lineal. Pero para unir una cadena con la otra, ¿qué se formaba? Se formaba un enlace, ¿sí? Que todavía no les mostré, que es el enlace que forma el punto de ramificación, que era el enlace alfa 1,6. ¿Este enlace lo tienen que saber? Sí, algunas veces lo toman. ¿Está? Entonces, ¿qué tienen que saber del glucógeno? El glucógeno es muy ramificado. Tiene miles y miles y miles de glucosas y tiene una cantidad impresionante de ramas. ¿Sí? Imagínense un árbol, bueno, con todas las ramas, ramitas y todo lo demás. Bueno, eso es el glucógeno, pero a nivel molecular. El glucógeno es muy ramificado, es el más ramificado de todos. ¿Sí? Entonces, es como si yo tuviera cadenas y esas cadenas ¿sí? se van ramificando y cada vez se ramifican más. ¿Estamos? ¿Sí? De las ramas salen ramitas y...
Entonces el glucógeno, ¿ven? Esa imagen de árbol que yo les dije, bueno, imagínenselo, es una molécula increíblemente ramificada y está todo formado ¿por qué? Por alfa glucosas y los enlaces, tiene dos enlaces. ¿Qué enlaces? ¿Mm? ¿Qué enlaces hay acá? La parte lineal tienen los enlaces alfa 1, 4 y los puntos de ramificación, donde se produce la ramificación, es el alfa 1, 6. Así es. ¿Queda claro? ¿Mm? Los puntos de ramificación es fácil de encontrarlos. Es el punto donde se ramifica. ¿Ven? Todos esos son puntos de ramificación. En cambio, los enlaces alfa 1, 4 son los que forman ¿qué? Las estructuras, ¿sí? Lineales, ¿no? ¿Estamos? ¿Me siguen? Bueno, les muestro rápidamente cómo es el enlace alfa 1, 6. ¿Sí? Yo, por si les aparece en el dibujo nada más, ¿sí? Esta es una glucosa alfa, ¿se acuerdan? El carbono 6 estaba por acá. Acá está un enlace, ¿sí? Lo conocemos ya, es el alfa 1, 4. Acá hay otra glucosa, ¿sí? Esta es otra glucosa alfa. Bueno, imagínense que esto sigue, ¿no es cierto? Acá hice algo mal, mi cerebro va más rápido que mi mano. Bueno, acá está el carbono 6. Entonces les muestro un punto de ramificación. ¿Sí? Bueno, hagamos una más, así queda un poquito más prolijo. Bueno, y esto sigue, ¿no es cierto? Entonces acá les voy a mostrar un punto de ramificación. El punto de ramificación se da entre una rama, les dije, y otra rama. Entonces acá lo que hago es dibujo otra rama. Pero fíjense qué es lo que hago. Acá estoy dibujando el carbono 1 apuntando hacia dónde. Hacia mi derecha, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el carbono 1 lo dibujo de ese lado. Pero fíjense lo que hago ahora. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es el carbono 1 lo dibujo apuntando para el otro lado. ¿Queda claro? Entonces acá va a estar el carbono 4. Entonces acá va a estar el carbono 1 de... acá lo hice mal. Tengo que readaptar todo mi cerebro. Le voy a hacer acá el oxígeno, porque el oxígeno va ahí realmente, ¿no? Acá no va. Este no va, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Y esto sigue. Entonces acá tengo el enlace carbono 1, carbono 4. ¿Ven? Esta es una rama. Nada más que esta rama va para allá, el carbono 1. En cambio, en esta rama, el carbono 1 va para allá. Entonces son dos ramas, pero van como antiparalelas. ¿Sí? Ven que acá el carbono 1 lo único que hago es que está para el otro lado. Entonces acá tengo un carbono, ya sabemos cómo